Iniciamos una nueva edición del Open Week de Market Data. En esta oportunidad nos acompaña el señor Antonio Miranda. Él es presidente electo del capítulo español de la Asociación de Ingenieros Energéticos. Bienvenido, señor Antonio. Un gusto que nos haya recibido. Muchas gracias. Vamos a hablar con el señor Antonio acerca de los principales desafíos que enfrentan las empresas paraguayas en el área de energía, descarbonización y otros temas relevantes, con ejemplos de proyectos exitosos en España que puedan llegar a ser replicados en Paraguay. Para dar inicio, señor Antonio, si por favor nos puede comentar cuáles cree que son los principales desafíos que deben enfrentar las empresas paraguayas a la hora de implementar medidas de ahorro energético principalmente. Bueno, pues Paraguay tiene un desafío importante motivado por el hecho de que afortunadamente para el país goza de una producción de energía renovable que cubre todas sus necesidades. Esto no solo hace que sea sostenible, sino que hace que tenga una energía muy barata. Y yo sé que al público le va a costar entender que la energía eléctrica es barata, nunca es barata por definición, pero comparado con otros países en el entorno de Europa estamos hablando de precios de más de la mitad del coste que tenemos nosotros en Europa. Yo diría que aproximadamente un tercio con respecto a los países normales de la media. Esto supone un reto, porque la eficiencia energética muchas veces viene motivada por el ahorro. Y en un país donde la energía viene de fuentes hidráulicas, como es el caso de Paraguay, ese bajo coste de la energía no necesariamente hace incentivadoras las medidas de ahorro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el paraguayo va a tener que implantar medidas de ahorro por convicción. Y se puede. Nosotros hemos tenido oportunidad de conocer empresas que ya han iniciado ese camino y que yo diría que no han necesitado de una regulación restrictiva, como por ejemplo estamos teniendo nosotros en Europa, y que simplemente, pues por convicción y por entender que sus clientes ya están demandando este producto eco o esta forma de trabajar, ¿vale?, de una manera sostenible, ya han empezado a hacer medidas. Yo creo que ese es el reto principal y a partir de ahí las posibilidades son infinitas. Ok. Y en esa misma línea, ¿qué acciones están implementando desde el sector empresarial en España para mitigar un poco los efectos del cambio climático y cómo cree que eso se pueda replicar en Paraguay? Nosotros en España estamos guiados de la mano de una regulación cada vez más restrictiva. Es de sobra conocido que tenemos unos objetivos ambiciosos, queremos llegar a la neutralidad en el 2050 y tenemos hitos muy importantes que progresivamente nos obligan a ser más eficientes y a trabajar hacia la descarbonización. El primer paso que tenemos que hacer es la eficiencia energética. Energy efficiency first es nuestro mantra. Siempre tenemos que trabajar por hacer lo mismo con menos recursos, que al final es ser más eficiente. Este es un pilar fundamental sobre el que tiene que girar toda estrategia de descarbonización. Nosotros hemos incorporado ahora en España, por ejemplo, el mercado de certificados blancos, que en otros países de Europa ya está más maduro, y estamos dando la oportunidad de que las empresas se beneficien de unos certificados motivados como consecuencia de sus implantaciones particulares en distintos proyectos de ahorro y de eficiencia energética. Esto, sin duda, llevamos un año desde el 2023 y está teniendo un efecto incentivador. Al margen de eso, nosotros hemos avanzado mucho en la implantación de energías renovables. Y cuando digo mucho, quiero decir que hace 20 años nosotros prácticamente era testimonial la aportación que teníamos con molinos eólicos o con plantas de fotovoltaicas. Bueno, la realidad es que nosotros hemos cerrado el año 2023 con una aportación renovable de más de la mitad, un 54% de los 253 teravatios hora que hemos consumido en España han venido de energías renovables. Yo creo que Paraguay ahí tiene un espejo donde mirarse, una ambición que creo que tiene que ser realista, porque hoy en día la situación de Paraguay es privilegiada, pero nada hace pensar que esta coyuntura se vaya a mantener en el tiempo, no por siempre.
Y yo creo que hay que empezar a dar los pasos para que, y además tomar como ejemplo, bueno, pues situaciones reales que pueden permitir que nosotros estamos hablando de 137 teravatios hora de renovable en 20 años. Paraguay tiene una energía consumida de 50, perdón, teravatios hora al año. Sería posible que en el espacio de 2 decenas de años, que para el 2050, estuvieran ya con una aportación renovable bastante significativa. Y no me refiero a la hidráulica, me estoy refiriendo a la incorporación de paneles solares, de molinos de viento y de también todo el desarrollo de la tecnología de cogeneración, que todavía es un sector incipiente en Paraguay. Y permíteme que añada, porque todo esto es un poco aprender de la experiencia. Sin embargo, yo creo que un desafío importante para Paraguay es subirse al carro de la modernidad que estamos implantando ahora en Europa, con objetivos muy ambiciosos en cuanto al desarrollo de biocombustibles y en cuanto al desarrollo del hidrógeno como un vector de energía. Nosotros estamos dando los primeros pasos. Creo que la situación de Paraguay es ideal por cuanto el excedente de generación que tiene y por una energía barata. Yo creo que sería muy sencillo que Paraguay liderara el camino en la incorporación de los combustibles fósiles de origen no biológico como es el hidrógeno. Bien, de hecho hay algunos proyectos que se están encaminando en esa dirección. Entonces, en esa misma línea, si nos puede comentar si existe algún paralelismo entre las acciones que impulsa España y Paraguay en cuanto a las oportunidades y desafíos que hay en todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética. Sí, los paralelismos yo los veo claros. Por hablar primero de las diferencias, nosotros hemos tenido la oportunidad de desarrollar, de, digamos, reinventar todo nuestro mix energético merced a una liberalización total del sector. Nosotros hemos hecho partícipe a la iniciativa privada para que, bueno, pues de una manera libre fueran los que invirtieran en estas tecnologías nuevas de generación. Creo que ese es el reto que tiene que hacer Paraguay para acelerar esta transición. En cuanto a paralelismos, yo creo que hay yo diría que incluso la situación de Paraguay es mucho más favorecida en cuanto a aspectos, por ejemplo, como los recursos orgánicos, por toda la actividad ganadera que tenemos. En España también la tenemos, en Francia también, en Alemania también, pero yo creo que es mucho más acentuada aquí. Creo que esos recursos tienen que explotarlos. Paraguay es un país con una riqueza natural por todos conocida y yo creo que ahí debería de dar un paso adelante y liderar estos proyectos. En cuanto a paralelismos, yo creo que la energía no tiene fronteras. Yo creo que una de las virtudes de los atributos que nos gusta presumir a los ingenieros, ¿no? Que un kilovatio hora tiene la misma física en un país o en otro, y yo creo que hay muchas sinergias que se pueden compartir. Ok. ¿Cómo cree usted que las MIPYMES paraguayas pueden sumarse a las iniciativas de ahorro de energía, a todo lo que tenga que ver con sostenibilidad, descarbonización y demás? Bueno, yo voy a tener la oportunidad de participar en algunos foros y lo primero que les voy a pedir a las empresas es paciencia. Es muy complicado entender el sector eléctrico para una empresa cuyo día a día consiste en subsistir, en ser competitivo, en atender las necesidades y aportar valor a sus clientes. El sector eléctrico no es sencillo. Yo creo que el primer paso que tiene que dar cualquier microempresa es buscar un buen socio. Tiene que ir de la mano de asociaciones como UIP, tiene que dejarse guiar por personas de confianza que le hagan el trabajo de entender bien cuál es el potencial que tienen de ahorro y beneficiarse de las experiencias que han sido positivas en su sector. Hay que sectorizar, hay que saber que un sector terciario, Horeca, se comporta de una forma, un sector industrial se comporta de otro. Estamos hablando de instalaciones donde predomina el consumo de electricidad para usos de clima, de ventilación, aire acondicionado, iluminación,
yo creo que hay muchas tecnologías que se repiten y que son experiencias que son muy fácilmente trasladables, siempre que lo hagamos de la mano de alguien que nos asesore. Ok. Siendo esa misma línea, ¿qué estrategias existen para que las empresas puedan reducir el consumo de energía eléctrica, especialmente en sectores como el industrial y el comercial? Además de todo esto que ya he mencionado anteriormente. Sí. Siempre me gusta hablar de la eficiencia energética. Siempre me gusta hablar de la eficiencia energética. Yo tengo un mantra que lo digo convencido: la energía eléctrica es un bien perecedero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un producto que una vez lo compras lo tienes que consumir. Y la ambición de cualquier empresario tiene que ser consumir esa energía eléctrica de manera que le aporte valor a su producto o a su servicio. No siempre lo estamos consiguiendo. Estamos rodeados de procesos donde estamos pidiendo a ANDE que nos entregue energía eléctrica y no la estamos haciendo útil. Por ejemplo, cuando no tenemos unos cerramientos perfectamente estancos, cuando no tenemos unos aislamientos que nos permiten trabajar con bajas transmitancias, que nos permitan reducir el consumo de climatización, cuando no tenemos la iluminación adecuada. Todo eso es energía que estamos consumiendo de más y que no están aportando valor, están simplemente mitigando nuestra ineficiencia. Entonces, yo creo que el pilar en torno al cual tienen que desarrollarse las políticas de las pymes tiene que ser la eficiencia energética, en hacer lo mismo con muchos menos recursos. Si hablamos de tecnologías, pues hay que pensar en sistemas de climatización regidos por sistemas automáticos de control, que nos aseguren que una vez nos hemos ido o hemos acabado la actividad, los sistemas dejan de consumir, que no dejamos consumos parásitos, que no tenemos... Una parte muy importante es la educación y la concienciación de nuestros colaboradores, no solo de los clientes, sino también de nuestros empleados. El dinero mejor invertido es formar y concienciar a nuestros propios empleados de que hay un camino hacia la eficiencia que nos va a permitir hacer las cosas mejor. Esas acciones formativas, esa protocolización, esa documentación de cuáles son los procesos que se tienen que seguir, todo eso va a revertir enseguida en mejoras que nos van a hacer a la postre más competitivos. Excelente, súper enriquecedor todo lo que estamos aprendiendo. Ahora sí puede comentarnos acerca de su visita a Paraguay, qué los trajo por acá, el proyecto por el que vinieron. Bueno, la verdad es que me siento afortunado de haber recibido esta invitación de venir a Paraguay para hablar de lo que a mí me gusta. Yo soy un apasionado de la energía. Yo he tenido la satisfacción de participar junto a la Cámara de Comercio de Valencia y junto a la Asociación de Ingenieros Energéticos en proyectos que a la postre han redundado en mejorar la competitividad de muchas empresas del sector, bueno, pues de todos los sectores, pero no solo industrias pequeñas, sino también comercios. Y la UIP ahora nos da la oportunidad de visitar, de conocer cuál es el entorno de las empresas en Paraguay y además vamos a concentrarnos en unas charlas donde vamos a explicar cuáles pueden ser esas mejores prácticas, esas tendencias que se están implementando ahora con éxito y que, bueno, pues simplemente con una pequeña ayuda va a ser muy fácil que las empresas las hagan suyas, las implementen en sus comercios y en sus industrias y con ello logren pues las dos cosas que estamos persiguiendo, ¿no? Respetar el planeta y al tiempo pues ser más competitivo. Bien, muchísimas gracias señor Antonio por recibirnos, esperemos no sea la última vez que compartamos, muy enriquecedor todo lo que escuchamos el día de hoy, gracias, no sé si quiere agregar algo más. No, solamente agradeceros vosotros vuestro tiempo también.